La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño y accidentes de tráfico. Nuestro invitado, el doctor Luis Montaner, él es neumólogo especializado en trastornos respiratorios del sueño, especializado en el Hospital Ramón y Cajal de España, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Y vamos a ver la placa que nos explica un poquito más el tema de la apnea de sueño. Y dice lo siguiente: el síndrome de apnea obstructiva del sueño se caracteriza por la existencia de pausas respiratorias recurrentes durante el sueño que provocan despertares que restauran la respiración. Los microsueños son una defensa del organismo por no dormir y hacen que por un brevísimo tiempo se pierda la conciencia respecto a la ruta, señales u otros vehículos. Son en un elevado porcentaje la causa de rastros de frenadas de emergencia con trayectoria desviada que se observa en muchos tramos. Los conductores con apnea de sueño están más expuestos a accidentes de tránsito. Bueno, y un tema súper importante porque mucha gente que tiene apnea de sueño no sabe que tiene apnea de sueño, no se da cuenta, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado. ¿Qué hacer? ¿Hay curación? ¿Hay algún tipo de tratamiento? ¿Cómo descubrir si uno tiene apnea de sueño o no? Todo eso aquí en instantes nada más en El Doctor en Casa. Ahora quiero agradecer a estas marcas que me están apoyando. Muchísimas gracias de verdad. Y hacer el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo, por el trabajo, por tantas cosas que tenemos que agradecer. Yo muy agradecida porque estás del otro lado en estos 22 años del Doctor en Casa. Feliz de estar acá. Bienvenidos todos, hacemos un pequeño corte y ya recibimos a nuestro invitado. Ya estamos con nuestro invitado. Él es el doctor Luis Montaner, es neumólogo especializado en trastornos respiratorios del sueño, especializado en el Hospital Ramón y Cajal de España y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México y amigo de la casa. Doctor Luis Montaner, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa nuevamente. Un gusto tenerlo acá, y el tema que vamos a hablar hoy de la apnea de sueño. Nosotros ya en algún año del programa hemos hablado de este tema, pero siempre es tan impactante saber que uno puede tener apnea de sueño y no saber que tiene apnea de sueño, ¿verdad, doctor? Así mismo, ese es el riesgo, ¿verdad? Es una patología, una enfermedad muy frecuente, muy prevalente. Hablamos de una prevalencia del 8 al 15% de la población que puede estar padeciendo apnea del sueño y que no lo sabe. ¿Cómo puede sospechar que un paciente tenga apnea? Si el paciente ronca en la noche y su pareja se percata de que haga pausas en la respiración, ese paciente se levanta cansado al día siguiente y tiene mucho sueño durante el día con actividades monótonas. ¿Cómo conducir? Justamente una de ellas. O estar en la oficina, leyendo, en una reunión, en una conferencia. El paciente tiende a dormirse. Ese paciente que ronca y tiene mucho sueño al día siguiente tiene una alta probabilidad clínica de padecer apnea, y es una llamada de atención para una consulta precoz, llegar a un diagnóstico confirmatorio y, lógicamente, iniciar un tratamiento de esta patología. O sea, el que ronca puede tener apnea de sueño, pero la persona que no ronca, nos quedamos tranquilos y no, yo creo que no ronco. ¿Y que no tenemos apnea de sueño o se puede tener apnea de sueño sin roncar también? No, el paciente que ronca tiene una probabilidad del 40% de padecer apnea. Es decir, no todos los roncadores tienen apnea.
aproximadamente el 40%. Pero ese 40% que ronca se levanta muy cansado y tiene mucho sueño al día siguiente. Y ese paciente, ese perfil de paciente es el que obliga a que hagamos un diagnóstico precoz de apnea del sueño y lo tratemos inmediatamente para evitar todas las complicaciones cardiovasculares y de impacto social que vamos a hablar justamente en tu programa. ¿Y el que no ronca puede lo mismo tener apnea del sueño? Hay un porcentaje mínimo de 2% de pacientes apnéicos obstructivos que no ronquen. ¿Por qué es lo que la gente ronca, doctor? Por favor. El ronquido se produce porque la vía aérea durante el sueño se va cerrando parcialmente, se ocluye parcialmente más en determinadas personas y eso hace de que tenga que pasar el aire por un tubo muy estrecho en calibre y eso hace que vibre, se genere un flujo turbulento de aire y vibre la campanilla y el paladar blando y eso genera el ronquido, se genera por la vibración de la campanilla que es la úvula y el paladar blando. Pero eso se achica en todas las personas porque algunas se les escucha roncar y otras no. Exacto, se achican todas las personas, en otras más. En las personas roncadoras, por una cierta conformación anatómica, ya genéticamente está predispuesta por su úvula elongada o su paladar blando muy elongado, muy hipertrófico, eso hace de que esa persona ronque mucho más que la persona no roncadora, ¿sí? Entonces, eso influye la anatomía, que tiene que ver con la genética, y otro factor importante, la fisiología, es decir, el mal funcionamiento de los músculos orofaríngeos hace que esa garganta se relaje excesivamente y por lo tanto el paciente ronque más y es más, haga apneas, que son cierres en la orofaringe durante el sueño. Sí. Bueno, así mismo, hay gente que ronca tipo Pedro Picapiedra, impresionante, y uno dice, ¿cómo no se despierta su propio ronquido? Pero el tema de hoy no es el ronquido, pero a mí me preocupa mucho el ronquido, entonces por eso le preguntaba al doctor. Nuestro tema de hoy es la apnea del sueño. Es un pequeño, o sea, la persona deja de respirar unos segundos. Sí, se define apnea como una ausencia del flujo aéreo de más de 10 segundos. Es decir, para que hablemos de apnea, tiene que parar la respiración por 10 segundos o más. Hay apneas muy largas, duran 1 minuto, 1 minuto y medio. El paciente está sin respirar en ese momento por una oclusión de su garganta, un cierre en su faringe, por lo tanto no llega aire a sus pulmones. Cae el oxígeno, el paciente hace hipoxemia en ese momento. ¿Cómo se defiende el cuerpo de esta apnea? No podemos estar mucho tiempo sin respirar. Con microdespertares, es decir, el cerebro capta de que el oxígeno está cayendo, se genera un microdespertar que activa el tono muscular de la garganta y esa garganta vuelve a abrirse y el paciente vuelve a respirar. Pero eso va sacrificando el sueño del paciente, ¿sí? Si yo tengo un paciente con 200 apneas en la noche, tengo un paciente que tiene 200 microdespertares en la noche. ¿Sí? Son pequeños despertares que hacen de que esa persona esté permanentemente con sueño al día siguiente, muy cansada al día siguiente, porque tiene una pésima calidad de sueño nocturno. Doctor, pero esos microdespertares, ¿realmente el paciente se despierta, abre los ojos? No, ¿verdad? Muy buena pregunta. El paciente no se percata que tiene microdespertares porque duran segundos, Vivi, duran 2 o 3 segundos suficientes para abrir solamente la garganta. Él no es consciente. Hay pacientes que tienen apneas muy graves, que tienen apneas ya prolongadas, que duran 1 minuto y eso sí le llegan a despertar. Y se despiertan con sensación de ahogo porque se despiertan con la garganta ocluida en plena apnea. Sí. Pero la mayoría de los pacientes no se percatan de que están teniendo apneas ya desde hace muchos años porque eso genera microdespertares que pasan desapercibidos para el paciente. ¿Sí? Y él se despierta cansado y no sabe por qué está cansado, por qué está con sueño si él durmió 7 horas anoche. Pero se despierta cansado y cuando está quieto durante el día tiene mucho sueño y él no sabe el por qué. O sea, una persona que duerme aparentemente 7 u 8 horas y lo mismo se levanta cansada, siempre tiene que sospechar de que tiene apnea del sueño. De que hay un trastorno en el sueño, de que hay un trastorno en la calidad de su sueño. Sí. Esa cantidad es buena, 7 u 8 horas, una muy buena cantidad de horas, pero hay algún trastorno en calidad de sueño que le altera, ¿verdad?, que hace de que él se levante cansado. Y hay que investigarle, hay que estudiarle a ese paciente. Y hablando del sueño, de la cantidad de horas de sueño, vamos a insistir en eso, la gente no duerme esa cantidad. Y es importante, así como alimentarse bien, moverse, hacer un poco de ejercicio, es importantísimo la cantidad de horas de sueño. Los 3 pilares básicos de la salud, muy sencillo, lo sabes muy bien, Vivi. Buena alimentación, ejercicio y buen sueño. No hay ningún secreto en esto. Lo que pasa es que sí, ya tenemos mucha conciencia de una buena dieta, tenemos conciencia de hacer actividad física regular, pero no somos conscientes de que sacrificamos nuestro sueño fácilmente
con cualquier actividad sacrificamos como algo banal, como una pérdida de tiempo, entre comillas, Sí. y es, sin embargo, uno de los pilares fundamentales de una buena salud mental y física. Claro. Es fundamental. Porque durante el sueño es cuando el organismo se recupera, se regenera, ¿verdad? Durante el sueño realmente nuestro cerebro no descansa, nuestro cerebro se resetea en cuanto a neurotransmisores y regula una serie de ejes hormonales muy importantes. Está todo muy sincronizado. Existe un reloj biológico en secreción de hormonas, un reloj biológico en los niveles de presión arterial, un reloj biológico en los niveles del azúcar. Es decir, una serie de mecanismos muy complejos que si alteramos el sueño en cantidad o en calidad, como en este caso en calidad por la apnea del sueño, alteramos esos ejes y vienen las complicaciones futuras. Perfecto. Bueno, tenemos varios materiales. Vamos con el primer material que habla justamente, el doctor ya nos explicó, pero vamos a graficar un poco más el tema de hoy, apnea obstructiva del sueño. A ver. ¿Qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Conocido por sus siglas SAOS, se caracteriza por ronquidos, pausas respiratorias, microdespertares frecuentes y tendencia al sueño durante el día. Se acompaña habitualmente de trastornos en la concentración, atención y memoria. Se llega a su diagnóstico con un estudio llamado polisomnografía y se lo trata con presión positiva continua en vía aérea superior durante el sueño nocturno. Es así, doctor. Asimismo, es un síndrome, como hablamos, muy prevalente, de fácil sospecha, es decir, cualquier pareja puede sospechar que el marido o la señora esté padeciendo este síndrome porque se da en pacientes que roncan, que hacen pausas respiratorias durante el sueño y que se levantan muy cansados y que tienen mucho sueño durante el día. Otros datos muy característicos de la apnea es el trastorno en la memoria, en la concentración y en la atención. Justamente la capacidad de alerta de un paciente con apnea está muy disminuida por la fragmentación del sueño que tiene, porque cada apnea, como dijimos, generan microdespertares. Es un cerebro que no descansa adecuadamente. Por eso es un paciente con mucha somnolencia y con déficit en atención y concentración. Ya, esto en el caso de que la persona tengan una pareja y duerman con alguien. Sí. Entonces, la pareja se da cuenta que ronca o que deja de respirar o que tiene esas pausas. Y los solteros, y la gente que no duerme sola, que pobrecito no van a saber. Hay un retraso, de hecho, hay ya trabajos publicados, hay un retraso en el diagnóstico de la apnea en las personas solteras, viudos o separados, porque la pareja es la que se percata de esto, el paciente está dormido, él no se da cuenta de que ni que roncan, ni mucho menos que hace apneas, que son apneas cortas. Entonces, o bien a un familiar, en un campamento, en un retiro, lo observa dormir, bueno, ahí finalmente se sospecha en el diagnóstico y se lo confirma posteriormente. Una buena excusa es quédate a dormir conmigo porque el doctor Luis Montaner quiere saber si tengo apnea de sueño o no, me controlás. Pero un poquito de sonrisas también vienen bien en esto que vamos a ir descubriendo, porque uno no sabe, a lo mejor, no sé, a lo mejor tenemos, mucha gente tiene apnea de sueño, ¿verdad? Una de las características por las cuales uno puede saber es eso de despertarte cansado después de aparentemente haber dormido las horas necesarias, ¿verdad? Porque dormir. Y hay gente que dice, yo duermo 4 o 5 horas y con eso ya funciono bien. Bueno, lo normal de dormir en población general es de 6 a 7 horas, pero hay extremos, como hay una curva de la normalidad, hay extremos. Hay pacientes que tienen que dormir 9 horas para estar plenos. Hay pacientes que durmiendo 4 horas están plenos. Son los extremos de la curva de normalidad. Son pacientes normales, ¿verdad?, que durmiendo menos horas que el resto de población están plenos. Y lo contrario, hay pacientes que deben dormir 9 a 10 horas para estar plenos. Pero la media, donde se concentra la mayor cantidad de población, está entre 6 a 7 horas, que es lo recomendable. Lo que ocurre es que no respetamos y sacrificamos nuestro sueño por diferentes actividades y nunca llegamos a las 6 a 7 horas. Siempre estamos durmiendo una menor cantidad de lo indicado. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos. El tema súper interesante. No te muevas.
Continuamos hablando de apnea de sueño y ahora vamos con este material, por favor, y luego el doctor nos va a explicar. Riesgo de accidentes de tráfico que implica padecer SAOS. El SAOS es la primera causa de somnolencia diurna marcada, que junto a la disminución del estado de alerta y la menor concentración, son los factores más importantes en el aumento del índice de accidentes de tráfico. El paciente presenta de 2 a 7 veces mayor riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Considerando este alto riesgo, el reglamento de conductores en varios lugares de Estados Unidos, 9 países de la Unión Europea y el estado de São Paulo, Brasil, establece que no pueden obtener o renovar el permiso de conducir quienes padezcan de apnea de sueño si no aportan un informe favorable en el que conste que están en tratamiento y controlan la sintomatología diurna. Es así, doctor. Esto es así mismo, Vivi. Lógicamente, como habíamos hablado, la apnea del sueño tiene mucho que ver con el grado de concentración y atención y estado de alerta de una persona. ¿Por qué? Porque si tiene una mala calidad de sueño, va a ser un paciente con mucha somnolencia diurna, con una concentración muy baja y su nivel de alerta va a estar a los mínimos. Y eso sabemos que es muy peligroso en el momento de conducir un automóvil. De ahí que diferentes trabajos en estas últimas décadas demostraron que un paciente con apnea del sueño tiene 2 a 7 veces mayor riesgo de tener un accidente fatal de tráfico versus población no apnéica. De ahí que muchas legislaciones, como acabamos de escuchar, ya implementaron medidas al respecto para expedir el carnet de conducir o renovar el carnet de conducir, sobre todo en un paciente con apnea del sueño. Toda vez que él demuestre que esté en tratamiento y que esa somnolencia esté controlada, el paciente puede conducir perfectamente. Si no cumple este requisito, lastimosamente no se podrá renovar el carnet de conducir. Claro, esto es porque no es que el paciente se va a quedar dormido en el volante, sino que como durmió mal, no va a tener la suficiente atención o se queda dormido, o cómo es. Los pacientes con apnea del sueño tienen ataques de sueño incontrolables, tienen microataques de sueño, se quedan dormidos en el volante 2 o 3 segundos. 5 segundos, y sabemos que un segundo es fatal en el tráfico. ¿Sí? Estos pacientes se quedan literalmente dormidos en el volante, porque sobre todo en viajes largos, rectas prolongadas, en semáforos prolongados también quedan dormidos. Tienen ataques que no pueden controlar el sueño y quedan dormidos en el volante, aparte de su falta de reflejos. La falta de reflejos, la falta de concentración está demostrada ya hace más de 30 años con los primeros artículos publicados sobre su baja performance o bajo rendimiento en el simulador de conducción. Se tomaron 2 grupos, personas sin apnea y personas con apnea sin tratamiento, y se les sometió al simulador de conducción, que es el paciente conduce, ¿verdad? Un simulador que tiene una pantalla que simula una carretera, en donde tiene que esquivar diferentes objetos, sean otros automóviles, una moto, un animal, ¿verdad? Tiene que estar muy atento y eso mide su capacidad de reflejo. Tiene que mantener la dirección, no tiene que salirse de la carretera y todo eso se va puntuando. Es un test que dura aproximadamente 20 a 30 minutos, algunos más exigentes que duran en Alemania, dura 1 hora ese test. Y lógicamente se quita un promedio de cuántos errores tuvo el paciente. Y ya en los primeros artículos publicados se hablaban de que la diferencia era significativamente superior en el paciente con apnea versus el paciente sin apnea. Es decir, la capacidad de reacción, de alerta durante la conducción estaba muy severamente disminuida en un paciente con apnea del sueño. Tal es así que un trabajo británico publicado hace ya más de 20 años comparó un grupo de pacientes controles versus un paciente alcoholizado, una persona alcoholizada en el simulador de conducción versus un paciente con apnea del sueño. Y sorprendentemente, el paciente con apnea del sueño tenía menos reflejos que un paciente alcoholizado en el simulador de conducción. ¿De qué nos habla esto? De que la apnea del sueño reduce notablemente la capacidad de conducir de una persona, y de ahí la alta tasa de accidentes fatales, de 2 a 7 veces mayor riesgo de accidentes fatales de tráfico en una persona con apnea que no esté tratada versus población no apneica. Claro, y el tema del tratamiento que después nos va a explicar, evidentemente por eso usted dice una persona que no esté tratada, Claro. pero ¿cuánta gente no tratada y que no sabe que tiene apnea de sueño? Eso es lo que a mí me preocupa, porque una vez que uno se descubre, va al médico, se da cuenta y ya es el primer paso muy importante para hacer el tratamiento, pero
cuántas miles de personas no saben, cuántos choferes de ómnibus, cuántos pilotos, bueno, el avión todavía, porque viste que es el aterrizaje y lo más importante, ¿verdad? El despegue y el aterrizaje, porque después ya es. Pero de todas maneras, ¿cuánta gente que está con estos trabajos tan importantes, oficios tan importantes y de mucha responsabilidad, y cualquier otra persona que maneja nada más? Claro. Así muy bien como lo decías, hay grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, la prevalencia de apnea del sueño en población general, en todos nosotros, va a oscilar entre el 8 al 10%. Esta prevalencia se dispara al 28 al 41% en choferes profesionales. Es el doble o el triple, mucho más frecuente en choferes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son varones, son todos de sexo masculino, y sabemos que la apnea es más frecuente en sexo masculino, y por su profesión son muy sedentarios. Tienen sobrepeso la gran mayoría de ellos. Hay un trabajo norteamericano donde habla que el 60% de los choferes profesionales en los Estados Unidos tienen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, la combinación de sexo masculino y obesidad en una profesión en donde deben conducir horas y horas y horas, una actividad monótona, si el paciente tiene apnea, este impacto de riesgo de accidentes, que en población general va de 2 a 7% más mayor riesgo de accidente, en el chofer profesional va hasta 11 veces más el riesgo de accidentes de tráfico. Por lo tanto, en poblaciones de riesgo como en choferes profesionales, esto es aún más preocupante. ¿Cómo yo debería sospechar? ¿Cuál sería la pregunta que hacías, muy interesante? ¿Cómo yo debería sospechar? Yo estoy durmiendo mis 7 horas, estoy conduciendo, voy a mi sitio de trabajo. Ahora los traslados al trabajo duran 1 hora, Dios 1 hora mío, y media. El tráfico que tenemos con el para tráfico dormirte. que tenemos. Por lo tanto, y me siento cansado, me duermo en los semáforos, me duermo fácilmente. ¿Qué pasa? Tendría que hacerme yo la pregunta de que si duermo mis 7 horas, ¿verdad? No estoy tomando ninguna medicación, no ingiero alcohol, no ingiero otro tipo de drogas, ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué estoy teniendo sueño al conducir? Si mi pareja refiere que yo ronco en la noche y que me haya observado pausas respiratorias, que yo dejo de respirar unos momentos en forma repetitiva por la noche, tengo una alta probabilidad clínica de estar padeciendo apnea del sueño y que eso explique mi somnolencia en el volante. Y eso sí obligaría ya a iniciar una consulta, someterla a un estudio diagnóstico llamado polisonografía, confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento lo antes posible para evitar justamente esta tasa tan alta de accidentes en pacientes apnéicos. Y hablando de accidentes, de repente muy de seguido, lastimosamente, vemos accidentes en ruta sobre todo, y no había nada, seguramente desvió un bache, o seguramente desvió un animal o alguna cosa, porque se iba solo el auto y volcó y chocó contra algo fuera de la ruta, o contra otro vehículo también, ¿verdad? Eso puede ser muchas veces, o sea, es inexplicable a primera vista. Dentro de las causas de accidentes de tráfico a nivel mundial, ¿verdad? Haciendo un ranking de causales, en primer lugar el alcohol, en segundo lugar ya un 30% de causalidad de accidentes de tráfico, la somnolencia diurna excesiva, el tener sueño en el volante. Y sabemos que la apnea del sueño es la primera causa de somnolencia diurna excesiva. De ahí la importancia. Luego están otras causas, ingesta de drogas, mal estado en los caminos, mala educación vial, etc. Pero en ese ranking, la somnolencia diurna excesiva, tener sueño en el volante, implica 1/3 de los casos. Y como bien decías, muchos accidentes nocturnos que pasó el chofer o el conductor se quedó dormido por 2 segundos, 3 segundos, suficientes para crear una tragedia. Así mismo. El tiempo suficiente también de que miramos los mensajes del celular, esto es aparte, ¿verdad?, de la apnea del sueño, pero que también nos parece que en ese momento vamos a mirar nomás y el otro frenó y te haces pomada contra el otro auto. O sea, es nada más que hablar de este tema ahora para poner un poquito de conciencia en todos, porque todos hacemos eso, todos. Decimos no vamos a hacer, pero ahí está el celular, suena o lo que sea, entonces hay que tener una conducta más exigente con nosotros mismos. Tenemos un material que habla, ¿podemos pasar ahora o a la vuelta del corte? Ahora, bueno, vamos con este siguiente material, por favor. Desempeño de un paciente con SAOS en el simulador de conducción. Varios trabajos demostraron que los conductores con SAOS presentan un mal desempeño en el simulador de conducción, incluso peor que un conductor alcoholizado.
Esto mejora significativamente en conductores con SAOS al ser tratados con presión positiva continua, llegando a normalizarse en la mayoría de los casos. Es así, doctor, ¿verdad? Así mismo, como habíamos comentado, en múltiples trabajos ya desde hace muchos años, donde se certifica de que estos pacientes tienen un pésimo desempeño en el simulador de conducción, que mejora notablemente y se normaliza con tratamiento. Una vez que el paciente inicia el tratamiento con CPAP, que es recibir aire ambiente a presión positiva a través de una mascarilla durante el sueño, al segundo día, al séptimo día o a los 2 meses se normaliza, es decir, tanto a corto y a largo plazo se normaliza su rendimiento, desempeño en ese test de conducción. De ahí la importancia de iniciar el tratamiento lo antes posible, porque con eso vamos a evitar una importante tasa de mortalidad por accidentes de tráfico. Perfecto. Yo ya quiero hablar del tratamiento, pero antes tenemos este otro material que es muy interesante también. Vamos a ver. Impacto del tratamiento del SAOS en la tasa de accidentes. Varios autores han demostrado que los pacientes con SAOS, tratados con presión positiva continua, disminuyen significativamente el riesgo de accidentes de tráfico, llegando a una tasa similar a la población normal. Considerando estos antecedentes, es de fundamental importancia diagnosticar y tratarse precozmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño en toda persona que vaya a conducir un automóvil. Eso es así. Eso es así, Vivi, como hablábamos, efectivamente. Hay que saber que Latinoamérica ocupa el primer lugar en el ranking por regiones en mortalidad por accidentes de tráfico. Tenemos 130.000 muertes al año en toda Latinoamérica por accidentes de tráfico, accidentes mortales, ¿verdad? Estamos hablando de 360 muertes por día en todo, desde México hasta Ushuaia, y eso es bastante. En Paraguay tenemos una tasa de mortalidad, según el último registro de la OPS del 2015, de 21 muertes por 100.000 habitantes año, ¿verdad? De ahí la importancia de controlar los factores de riesgo, tanto la ingesta de alcohol, drogas, controlar la somnolencia diurna excesiva, es decir, sospechar en apnea y tratar inmediatamente esto. ¿Cómo tratamos la apnea? Con presión positiva de aire, con CPAP en el domicilio del paciente. Con eso normalizamos su arquitectura de sueño, normalizamos ese nivel de somnolencia. El paciente está lúcido, atento, alerta, concentrado en todas sus actividades, y una de las actividades es conducir justamente, y con eso normaliza su tasa de accidentes, ¿sí? Normaliza totalmente su tasa de accidente a población general sin apnea. Y eso es una muy buena noticia, porque eso va a disminuir la tasa de mortalidad tan alta que tenemos hasta ahora. Bueno, ahora sí tenemos que hacer el corte. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya vamos a hablar del tratamiento, porque vimos ahí la figura, una mascarilla. ¿Se tiene que dormir así con eso? ¿Cuánto tiempo va a ser siempre? Todo esto nos va a responder nuestro invitado enseguidita. De hoy es la apnea del sueño. Podemos tener apnea del sueño y no saberlo, vos, yo, cualquier persona, y hay tratamiento, hay solución. El tema es poder descubrir que uno tiene eso. Nos decía el doctor que una de las maneras es, bueno, la pareja escucha que ronca el compañero y de repente que deja de respirar por unos cuantos segundos y como que hace así, ¿verdad? Durmiendo, como un suspiro para adentro. Bueno, ahí, esa es una de las cosas. Otro de las maneras de darnos cuenta es cuando dormimos. Las horas necesarias, 7, 8 horas o 6 horas, dependiendo de cada persona, pero lo mismo, uno se despierta cansado, como si no hubiera dormido bien. Y vos no te acordás de haberte despertado. Así es. Entonces ahí es la cuestión de alerta también. Hay tratamiento, veíamos unas imágenes que la gente dormía con unas
máscaras así en la cara, doctor. ¿Es el tratamiento? Así mismo, una vez que hagamos el diagnóstico a través de un estudio llamado polisomnografía, en donde graficamos su arquitectura de sueño, si el paciente pasa una noche en laboratorio de sueño, que es como un dormitorio donde medimos diferentes variables neurofisiológicas, estadios de sueño, y variables cardiorrespiratorias. Certificamos cómo respira esa persona durante el sueño, si hace apneas, cuántas apneas tiene, a cuánto cae su oxígeno con cada apnea, la duración de cada una de ellas, y establecemos un índice de apnea por hora para hablar de grado de severidad, si tiene una apnea leve, moderada o grave. Y de acuerdo a ese índice de apnea, iniciamos un tratamiento. Sí. El tratamiento es con aire a presión positiva, como bien lo decías, es un pequeño dispositivo del tamaño de un nebulizador que el paciente pone en su mesita de luz, es eléctrico, y ese equipo toma el aire del ambiente, de su dormitorio, y se lo envía a una suave presión positiva a través de una mascarilla que puede cubrir la nariz o nariz y boca. ¿Qué hace el aire a presión, Vivi? Forma un túnel de aire en la garganta, impide el cierre de la faringe y por lo tanto elimina los ronquidos, elimina las apneas. Es un tratamiento mecánico con aire a presión. ¿Cómo es aire a presión positiva? ¿Qué quiere decir eso? El paciente recibe una ligera presión positiva de aire. Es decir, el aire ambiente a una presión generalmente que oscila entre 8 a 15 centímetros de agua, una unidad de presión. Es aire a presión para abrir esa garganta por dentro e impedir los cierres. Pero ¿sí? no siente que entra aire, porque si no, no va a poder dormir, ¿verdad? No siente, porque eso tiene que permitirle tanto inhalar como exhalar, por lo tanto, se forma un manguito neumático imperceptible para el paciente, lógicamente que lleva unas noches a adaptarse al tratamiento, con eso, claro, sí. Pero posteriormente, una vez bien adaptado, el paciente nota una mejoría inmediata en sus síntomas, desaparece esa fatiga matutina, desaparece la somnolencia diurna tan marcada, cambios en la memoria, en la concentración, desaparece la irritabilidad que es característica en el paciente que duerme mal. El mal humor cuando no dormí, pirebaí que le llamamos, ¿verdad? Los cambios son inmediatos. Sí. Toda vez que el paciente duerma la noche entera con su equipo de CPAP, los cambios son inmediatos y eso se traduce en el tema que estamos hablando hoy en una disminución, en una normalización de su tasa de accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque el paciente recupera su estado de alerta y concentración en el volante. De ahí la importancia. Los pacientes se adaptan rápidamente al CPAP, tiene una eficacia superior al 95%, esto es la buena noticia, sí. Esto es la buena noticia de un tratamiento inocuo que es aire ambiente a presión positiva, nada más que eso. No estamos inyectando ningún fármaco, nada que pueda ser aditivo o dañino para el cuerpo, solamente aire a presión positiva que mecánicamente abre esa garganta, estabiliza las paredes de la garganta, de la faringe, impidiendo los ronquidos, impidiendo las apneas. Por lo tanto, es un tratamiento ya aprobado a nivel mundial hace 30 años ahora, en el año 1988 se publica el primer trabajo con CPAP y a partir de entonces es la primera opción terapéutica para apnea de sueño. Doctor, el CPAP que se llama la mascarilla, el aparatito, veíamos las imágenes, una máscara que tiene como un tubito, un tubo, y eso que va conectado a una maquinita o a qué? Exacto, va a conectar un pequeño dispositivo del tamaño de un nebulizador, muy pequeño, cada vez más pequeño, portátil, el paciente puede llevar a cualquier sitio. Eso lo coloca en la mesita de luz, eso va conectado a través de un tubo, una tubuladura que es la manguera, hasta la mascarilla, a través del cual accede la presión de aire y la administra al paciente, ¿verdad? Y eso va sujeto con unos arneses al rostro del paciente. Genial. Vamos a ver ahora el siguiente material, por favor, ¿sí? A ver. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico es a través de un estudio llamado polisomnografía, realizado en un laboratorio de sueño con supervisión técnica continua. El paciente debe dormir una noche en el laboratorio. Se realiza el diagnóstico de diferentes variables fisiológicas, como estadios de sueño, ronquido, oxigenación de la sangre, frecuencia cardíaca, movimiento de extremidades y toracoabdominales para establecer la severidad del cuadro. Una vez que se llega al diagnóstico, se trata al paciente enviándole aire a presión positiva a través de una mascarilla nasal u oronasal, con lo cual se mantiene dilatada la vía aérea superior durante el sueño, haciendo desaparecer la apnea. Esto es asimismo, como habíamos dicho, se le somete a una polisomnografía confirmatoria del diagnóstico y el grado de severidad de la apnea, y posteriormente se inicia el tratamiento con CPAP. Es muy importante, viendo estas imágenes,
que las personas no confundan gravedad, o muchos pacientes o familiares confunden con oxígeno. Mi paciente, Ajá. mi marido está recibiendo oxígeno, se está muriendo. No, esto es nada más que aire ambiente a presión positiva, no es oxígeno, es aire ambiente a presión positiva, de tal forma a abrir esa garganta y mantenerla abierta toda la noche. Esto hay que desvincular de el paciente con oxigenoterapia, que está gravísimo en situaciones extremas, en terapia intensiva. No, esto Claro, no es así. es otra cosa. Esto es un tratamiento domiciliario que lo hace en la casa todas las noches, que se quita y se pone la mascarilla para dormir solamente, se usa para dormir, ¿verdad? Y que es aire a presión. Doctor, ¿y sus pacientes que usan esto, qué le refieren? ¿Qué le dicen? ¿No es molesto eso para dormir? O sea, yo me imagino tener que dormir con una máscara y con un tubo. ¿Eso no les quita el sueño justamente? No, lógicamente lleva unos días adaptarse a cualquier dispositivo. Hay diferentes interfaces, hay cánulas nasales actualmente muy cómodas que podemos utilizar si vamos a utilizar presiones muy bajas. Podemos utilizar cánulas nasales, mascarillas nasales con materiales muy confortables, y lógicamente lleva unos días adaptarse, pero una vez que el paciente al cabo de una semana o 10 días se adapta a su dispositivo de CPAP, nota la diferencia abismal de dormir bien versus el no dormir adecuadamente con una pésima calidad de sueño. Él nota la diferencia en el despertar, nota la diferencia en su concentración, desaparece esa irritabilidad, su memoria mejora, desaparece el sueño al estar durante el día quieto. Es decir, cambia su calidad de vida radicalmente, y eso lógicamente, poniendo en una balanza las pequeñas molestias iniciales que podía tener en adaptarse a un dispositivo, a una mascarilla, versus las ventajas, lógicamente se inclina claramente por las ventajas, y eso hace de que estos pacientes se adhieran al tratamiento fuertemente. Se adhieran fuertemente, ¿por qué? Porque su calidad de vida mejora. Ya no hablemos a futuro de evitar complicaciones cardiovasculares. Un paciente que se trata de la apnea mejora su hipertensión, previene el riesgo de infartos agudos del corazón, previene derrames cerebrales, previene hipertensión pulmonar y previene arritmias cardíacas. Si estamos hablando de complicaciones muy serias a largo plazo que estamos previniendo, aparte de la mejoría inmediata en calidad de vida. Y una de las prevenciones importantes que nos traen en este programa es justamente reducir la tasa de accidentes de tráfico. Claro. Reducir la reducción significativa y la normalización de tasas de accidentes de tráfico que se logran inmediatamente al tratar a estos pacientes. Doctor, ¿hay edad para tener apnea del sueño? ¿Un niñito puede tener apnea del sueño? ¿Un adolescente puede tener apnea del sueño? La apnea del sueño la vemos desde chiquitos preescolares de 3 a 6 años. Sí, ya. Sí, hay apneas obstructivas del sueño muy graves en pacientes de esa edad. ¿Por qué? Porque a esa edad existe la hipertrofia de adenoides y amígdalas, ¿sí? En los chiquitos. Ellos roncan y hacen apneas, están muy irritables, tienen una baja concentración, bajo crecimiento en talla. Por lo tanto, estos pacientes deben consultar, diagnosticarse rápidamente, pero el manejo terapéutico es diferente. ¿Cuál es el tratamiento en los chiquitos con adenoides y amígdalas hipertróficas? La cirugía. Estos pacientes van a cirugía Solucionan el problema. y se soluciona la apnea. Vemos cada vez más apneas en adolescentes. Los adolescentes con obesidades mórbidas, pacientes con un sobrepeso muy importante, una obesidad muy importante, lógicamente tienen apneas y apneas graves, muchos de ellos. Pero un flaco también puede tener apnea. También. Un paciente con peso normal puede tener apnea si genéticamente tiene una garganta predispuesta al colapso y una disfunción muscular orofaringea también genéticamente determinada. Y también estamos viendo pacientes jóvenes de peso normal con apneas moderadas porque genéticamente viene esa garganta predispuesta al cierre o al colapso. Bueno, hay que diferenciar, quiero que me digas si hay diferencia, ¿verdad?, entre apnea de sueño y una persona que ronca y que de repente en medio de su ronquido es como que se atraganta, ¿verdad?, y se despierta. Eso es muy importante. Si es un roncador regular, que ronca todas las noches en forma regular, en forma rítmica, casi musical, ese paciente no hace apneas. Ahora, si es un paciente que ronca y por un momento hace lo que dijiste muy bien, como que se atraganta, ¿verdad? O hace silencios, deja de roncar,
15 segundos, 30 segundos y luego retoma ruidosamente el ronquido, ese es un paciente que hace apneas. Es muy diferente el ronquido muy irregular e interrumpido por apneas en un paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño versus un paciente que solamente es roncador primario, que ronca rítmicamente toda la noche. Pero, ojo, ya hay trabajos publicados de que hablan de que solamente el hecho de roncar sin tener apneas ya implica un riesgo cardiovascular en el sentido de un engrosamiento de la porción de la íntima y la porción media de la carótida, es decir, predispone a aterosclerosis carotídea. También ya es un factor de riesgo preexistente para aterosclerosis. Dios mío, porque hay cada gente que ronca y cada ronquido, doctor. Mi solidaridad para las parejas de los roncadores, ¿sí? Que eso sí que no pueden dormir o no sé cómo hacen. Esto altera notablemente la calidad de sueño de la pareja, no solamente del paciente que está padeciendo de síndrome de apnea del sueño, porque él tiene un sueño muy fragmentado, es la pareja que generalmente tiene un sueño muy superficial y está muy pendiente del sueño tan caótico del marido, es la que está muy cansada. Una vez que solucionamos el problema del marido, le tratamos la apnea, la señora duerme adecuadamente. Como un angelito. Muy bien. Hacemos un pequeño corte, ¿sí? Volvemos en momentos. Parte final con nuestro invitado, pero tenemos material y preguntas. Vamos con ese material, por favor. Prevención. Más del 80% de los afectados por la apnea del sueño sufre sobrepeso y, por este motivo, una de las primeras medidas contra la apnea es favorecer la pérdida de peso. Evitar el consumo excesivo de alcohol, la nicotina y las comidas copiosas justo antes de ir a dormir puede tener efectos positivos para conseguir un sueño reparador y evitar los síntomas de la apnea del sueño. También es aconsejable tener horarios de sueño regulares y dormir en posición lateral. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Muy importante la higiene de sueño. Eso implica dormir siempre a la misma hora, levantarse siempre a la misma hora, respetar un horario mínimo de sueño de 6-7 horas, ¿verdad? Es muy importante no sacrificar sueño por otras actividades porque estamos sacrificando nuestra salud a largo plazo. Es muy importante. El control del peso es fundamental. Uno de los factores de riesgo claves en la apnea del sueño es el sobrepeso o la obesidad, aunque ya vemos pacientes con apnea delgados con peso normal. Pero si el paciente tiene apnea y tiene sobrepeso, tiene que colaborar en normalizar ese peso. Dormir de costado, decía. Eso también es muy importante. Por efecto de la gravedad, si dormimos boca arriba, la base de la lengua cae para atrás y el índice de apnea aumenta. Y se abre la boca. Claro, lógicamente. Entonces, si se puede dormir de costado, es mejor. ¿Algún costado? Porque yo le dije sobre el izquierdo es mejor que sobre el derecho. No, nada que ver. Independiente, dormir de costado, pero el problema en eso, Vivi, es que cada uno nosotros tenemos una forma de dormir cómoda y eso lo hacemos en sueño instintivamente. Si mi posición cómoda de dormir es boca arriba, aunque empiece durmiendo de costado, me voy a colocar boca arriba. Y si tengo apnea, eso es un problema. ¿Y esas almohadas así largas que se usan para justamente acomodarse? Sí, ayudan, ¿verdad? Pero el paciente tiende siempre, si yo siempre dormir boca para abajo, voy a dormir boca para abajo, aunque empiece durmiendo boca arriba. Entonces, depende mucho de la posición instintiva de cada individuo, ¿verdad? Pero en lo posible, si podemos dormir de costado y si nuestra posición... O comenzar por lo menos a dormir de costado, es ¿verdad? lo ideal, es lo ideal. Muy bien, tenemos consultas. A ver, ¿qué le quieren preguntar a nuestro invitado? Hugo de Villeta dice, ¿hay casos en el que el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño es quirúrgico? Sí, hay casos. Por ejemplo, en un paciente con una apnea muy leve, paciente que tiene entre 5 a 14 apneas por hora, diagnosticado por polisonografía, y que no tolere el CPAP, tenga claustrofobia, la mascarilla o mucha irritación en la piel, por algún motivo que no tolere esa mascarilla, existe la opción quirúrgica que se llama ubulopalatofaringoplastia, que lo realizan los colegas otorrinolaringólogos, que consiste en quitar la campanilla, quitar el paladar blando y los pilares amigdalinos, es decir, hacer una resección de todas estas estructuras anatómicas,
tratando de agrandar ese espacio orofaríngeo y con eso evitar las apneas. Existe una opción quirúrgica que tiene una rentabilidad del 60% aproximadamente. Perfecto. Otra consulta. Margarita de Asunción dice, fui asmática de pequeña. Algunas noches me despierto con sensación de falta de aire. ¿Podría tratarse del síndrome de apnea obstructiva del sueño? En el caso de Margarita es muy importante verificar si sus despertares nocturnos es por ahogo, por el asma, porque si fue asmática de pequeña tenemos que verificar si ella sigue siendo asmática de grande, si tiene episodios de opresión torácica, chillido de pecho, tos seca, y eso le despierta en la noche, eso es asma, claramente. Ahora, si ella está controlada totalmente del asma, ¿sí? Y a pesar de eso, ella ronca y su pareja le observa ahogos nocturnos, lógicamente puede ser apnea. Requiere de un buen examen, una buena historia clínica, un examen físico para corroborar y diferenciar, porque el asma nocturna le despierta al paciente. Perfecto. Última consulta, por el tiempo nada más. A ver. Alberto de Tomatí dice, en personas con síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿es permanente el uso del CPAP? Sí, es permanente, sobre todo en los pacientes con apneas del sueño moderadas o graves. En los casos leves de apnea, el paciente puede utilizar el CPAP temporalmente, ¿verdad? Y luego se reevalúa al año, a los 2 años de uso. Si el paciente llega a su peso ideal, se vuelve a hacer una polisonografía y si tiene un índice normal, deja de usar el CPAP. Pero en todos los casos moderados, más de 15 apneas por hora, o graves, más de 30 apneas por hora, el uso del CPAP es permanente. Perfecto. Bueno, yo creo que es súper claro todo sobre apnea del sueño. Doctor, llegamos a la parte final. Le queremos agradecer su presencia, su paciencia, porque tiene mucha paciencia y nos explica todo lo que no entendemos, y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer realmente estar acá. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.